Yo voy a darle más o menos una idea de cómo está el estado de conservación de los mamíferos de Nicaragua. Y nos vamos a enfocar directamente en las especies que están en peligro de extinción. En el mundo, aproximadamente del total de seres vivos que hay, los vertebrados apenas ocupan una pequeña parte. De ese total de vertebrados, apenas el 8% más o menos vienen siendo los mamíferos. En total en el mundo aproximadamente hay unas 5.444 especies de mamíferos y en Nicaragua tenemos 231. O sea, el 4.2% de la diversidad de mamíferos del mundo se encuentra en Nicaragua. ¿Cuál es la zona de mayor diversidad en el país? La región del Caribe, donde podemos encontrar hasta el 76% de las especies de mamíferos en esta parte del Caribe del país. La región norcentral podemos encontrar hasta 150 especies de mamíferos y aglutina hasta el 64%. Y la región del Pacífico es la que menos especies de mamíferos podemos encontrar, principalmente porque es la región más degradada. Ahí podemos encontrar el 60% de la diversidad de mamíferos del país. La importancia de los mamíferos es principalmente porque muchos de los mamíferos son polinizadores y dispersores de semillas. Entonces, si no fuera por los mamíferos, muchas especies de plantas no existieran en el mundo. ¿Qué tienen en común todas estas especies? Son polinizadas por murciélagos. Entonces, si no fuera por los murciélagos, por ejemplo, la pitaya no existe. Casi el 100% de la polinización de pitaya se da por unos tipos de murciélagos. Igual pasa con el jícaro, igual pasa con el marañón, el mango, café, etc. Entonces, los murciélagos y muchos otros mamíferos tienen una gran importancia en la economía de los pueblos, principalmente en Nicaragua, que es un país que depende mucho de su agricultura. El primer estudio de mamíferos que nosotros tenemos memoria en Nicaragua se dio entre 1837 y 1839, cuando vino un barco de Europa y capturaron este animalito. Nadie en el mundo lo había capturado. Yo no me imagino qué impresión le dio a ese maje cuando capturó ese murciélago por primera vez en el mundo. Esta fue la primera descripción de un mamífero para Nicaragua y este fue el dibujo que sacaron de esta publicación en 1837. Este lo colectaron en el Realejo Chinandega. Fue publicado en París en 1856 y es el primer reporte, como les digo, de un mamífero nicaragüense. Fue un murciélago. Esto salió publicado en un documento que se llama Biología Central Americana y ahí se reportaron 21 especies de mamíferos para Nicaragua en ese año. En 1891 trabajó este señor aquí con el Museo de Historia Natural de Nueva York y colectaron aproximadamente 800 animales en el país. Esto llegó a elevar las especies a 82 en este año. Posteriormente vino esta gente a mitades del siglo pasado con la Universidad de Kansas, entre 1964 y 68. Esta gente colectó 5.000 individuos de mamíferos en todo el país y elevaron la riqueza a 140 especies. A comienzos de los 90, creo que fue en el 90, o el 99, bueno, que salió este libro, Biodiversidad de Nicaragua, un estudio país. Nicaragua reporta 251 especies de mamíferos, que va de 140 a 251. De hecho, esta cantidad todavía se manejaba hasta hace unos años en Nicaragua, de que Nicaragua tenía esta cantidad de especies porque salió publicado en este libro. Sin embargo, esto no es cierto. Ni siquiera hasta el día de hoy, con todos los estudios, hemos podido llegar a esta cantidad. Apenas estamos logrando pasar las 200 con esta última revisión que hicimos. Pero esto lo hemos nosotros criticado bastante y hemos querido cambiar esa imagen. Porque cuando esto se lee a nivel internacional, dice, estos más están pegando batazos. Desde que uno lo mira se da cuenta que no es cierto. Después vino esta gente en el año 2000 y dice, esto no es cierto, vamos a ver qué es lo que hay. Y comenzaron a hacer una revisión en todos los museos del mundo. Y se dieron cuenta que apenas para Nicaragua había 176 especies. O sea que esta gente casi como 80 especies más estaban poniendo. Entonces esta gente que en realidad dijo, esto es lo que hay. En el año 2012 nosotros actualizamos este listado. Creo que la presentación fue en Fundar. Una vez algunos periodistas creo que anduvieron por ahí. Ahí nosotros presentamos una nueva diversidad que se elevó a 208 especies. Y lo último que tenemos fue lo que hicimos ahorita para la hoja este año, y esto nos dice que tenemos para Nicaragua 231 especies. Entonces, oficialmente, en realidad, esto es lo que tenemos en el país, hasta el día de hoy. Esto fue lo último que se publicó entonces, el listado patrón de los mamíferos de Nicaragua. Ya hemos encontrado de esta parte para acá muchas especies, principalmente murciélagos. Pues el estudio de los murciélagos es lo que más hemos incrementado últimamente.
Este es más o menos el esquema taxonómico, cómo está para Nicaragua. Las zarigüeyas, tenemos 9 especies de zarigüeyas, 5 especies entre hormigueros y perezosos. Estos armadillos, hay 2 especies de armadillo, 2 especies de musaraña, 109, ahorita ya estamos por 110 especies de murciélagos para el país, 3 especies de monos, 44 especies de roedores, aquí se incluyen ardillas, taltuzas, ratas, ratones, puercoespines, guatuzas y guardatinajas. 2 especies de conejos, 23 especies de carnívoros, aquí entran cánidos como el coyote, mapaches, pisotes, cuyutos, comadrejas, nutras, mopetas, correos y los gatos que son los tigrillos, tigres y todo esto, y los pumas. Una especie de manatí, una especie de tapir o danto, 4 especies de artiodáctilo, aquí tenemos 2 especies de chancho de monte y 2 especies de venado, y 26 especies de cetáceos entre delfines y ballenas. De hecho, la diversidad, esas 231 especies que tenemos ahorita, se elevó bastante por esto. Tuvimos una de las personas que nos ha estado asesorando en todo este trabajo, trabaja bastante con la NOAA, que son los que trabajan con la cuestión de los mamíferos marinos, y esa gente fue la que nos actualizó este listado. Ustedes tienen en sus playas esto, esto y esto y esto, porque por ahí pasan en tales y tales fechas, cosa que nosotros no lo sabíamos. Dentro de esta diversidad de 231 especies, Nicaragua tiene 2 especies endémicas, o sea que solo están en Nicaragua y en ninguna otra parte del mundo. Y los 2 son roedores. Es la ardilla endémica de Nicaragua, Esturus richmondi, y la rata endémica de Nicaragua, Oryzomys immediatus. Las 2 fueron encontrados aquí por el Rama. Sin embargo, la ardilla todavía la hemos encontrado un poco para más, ya está en Bozaguas, lo he encontrado en la Cruz de Río Grande, está en Chontales, está en la zona de Río San Juan, todavía está un poco más amplia. Este brother sí no sabemos mucho, se ha quedado ahí restringido. Entonces son las únicas 2 especies de mamíferos que son exclusivas para Nicaragua, no hay otras, al menos hasta el día de hoy. Dentro de esta diversidad también tenemos 3 especies que son introducidas a Nicaragua, que no son propias del país, pero que vinieron a Nicaragua. Dicen que estas ratas vinieron en los barcos de los españoles, con los conquistadores y todas las jugadas venían en los barcos, y por eso estas ratas vinieron a esta tierra. Y han venido un montón de animales, vacas, caballos, chanchos, etcétera, y todos son introducidos. Pero esas especies no han hecho poblaciones silvestres. Estos sí han hecho poblaciones silvestres. Entonces esto ya se le encuentra silvestres en cualquier lugar. Entonces la rata negra, la rata gris y el ratón bodego que se encuentra en nuestras casas. Entonces estos animales son dañinos, súper dañinos, y ni siquiera son nuestros. Son introducidos. ¿Cómo se da el proceso de extinción? Vamos a hablar casi exclusivamente, en este caso, solo de los mamíferos. Todas las especies que existen en el planeta están destinadas a desaparecer en un comienzo, toditas, inclusive nosotros, simplemente por procesos evolutivos del planeta. Se estima que menos del 1% del total de las especies que han existido se encuentran presentes en la actualidad. O sea que el 99% de las especies que han pisado esta tierra ya no existen. O sea que el proceso de evolución y de extinción es natural. Sin embargo, se conocen 9 extinciones masivas en el mundo. 5 por causas naturales y 4 por causas antropogénicas. En otras palabras, causadas por el hombre. Estas son más dañinas, y van a ver por qué. Históricamente se estima, o naturalmente se estima, que de cada 1000 especies de mamíferos, aproximadamente una especie se extingue cada 1000 años, naturalmente. Actualmente, con todas las actividades de nosotros los humanos, la tasa de extinción es 1000 veces más alta. O sea, se están extinguiendo aproximadamente 1000 especies cada 1000 años. O sea, más o menos a una especie por año. Sin embargo, la tasa proyectada a futuro, como les explicaba Marvin, será 10 veces más alta que esto. Va a ser 10.000 veces más que lo natural. La última evaluación mundial de mamíferos fue en 2008. Esto lo hicimos en Honduras. Ahí nos reunimos toda la gente de Latinoamérica a evaluar especie por especie, una por una. Y se estima que a partir del año 1500 se han producido la extinción de 76 especies de mamíferos, la cual representa el 1.4% del total. Esto no dice mucho, 76 especies en 1500. Sin embargo, el 80% de estas especies ocurrieron en los últimos 150 años. Eso sí nos dice algo. Llegando a existir una tasa de extinción de una especie por año durante el periodo entre 1850 y 1950. Entonces, el orden de mamíferos con mayor número de especies amenazadas en el mundo son los roedores, con 359 especies amenazadas.
y mayor número de especies extintas. O sea, ya se extinguieron 36 especies de roedores. De hecho, se han extinto muchos más que ni siquiera llegamos a conocerlos. Sin embargo, de los conocidos, ya sabemos que 36 especies ya se han extinto en el mundo. Otro órgano con numerosas especies de mamíferos que están amenazados en el mundo son los primates, tienen 201 especies amenazadas, y los murciélagos tienen 177 especies amenazadas en el mundo. ¿Qué es lo que hace el proceso de extinción en Nicaragua posible? Destrucción del hábitat, especies exóticas, sobreexplotación del recurso, contaminación de los acuíferos, fragmentación del bosque, cambio climático. Entonces, la diversidad que teníamos antes en un 100%, la hemos disminuido casi hasta aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo para contrarrestar eso? Hemos hecho áreas protegidas, queremos hacer restauración en algunas zonas y tenemos que hacer un uso sostenible, porque si nosotros llegamos hasta aquí, estamos listos. Esta es la cacería en Nicaragua, este es uno de los principales temas pues, que ha hecho declinar muchas de las poblaciones de mamíferos en Nicaragua. Y las principales especies son el venado, la guardiatinaja y chancho de monte. Este animalito está casi, lo tienen, pero... Y ya como para darnos una idea, un poco más de este problema, solo el PNUMA reporta que en Centroamérica 6 millones de hectáreas de cobertura forestal natural fueron despejadas entre 1990 y 1995. 6 millones de hectáreas de bosque, lo que tuvo como resultado la degradación de 300 millones de hectáreas de bosque en Centroamérica. Esto prácticamente es lo que explica la extinción de casi la mayoría de las especies de Nicaragua, la falta de hábitat. Los animales ya no tienen dónde vivir, básicamente. Solo en el bosque seco tropical de Centroamérica, que venía desde Guatemala hasta Costa Rica, solo sobrevive menos del 1%, y de hecho nada de eso ya está en estado prístino. Menos del 1% sobrevive del bosque seco de Centroamérica. En Nicaragua el proceso de deforestación es significativo, con una tasa de 2.1% al año. ¿Qué significa esto? Desbaratar un bosque del tamaño de Granada todos los años, todos los años, todos los años. Y a ese paso es que estamos ahorita. Estamos desbaratando un bosque del tamaño de la ciudad de Granada todos los años. A partir de 1999, el 74% del país está bajo producción agropecuaria. ¿Qué significa esto? Son puros pastizales. Entonces los animales ya no tienen bosque. Entonces al ritmo actual, ya a mediados de este siglo, quizás destruimos los últimos bosques si no hacemos nada. Esta es la principal causa por la cual están desapareciendo todas las especies en el país. La destrucción de los hábitats. Ya sea por quema, por deforestación, por lo que sea. Solo en 1998 se produjeron en Nicaragua 24.000 incendios. Y se quemaron unas 100.000 hectáreas de bosque primario y secundario. Entonces, esta es la principal amenaza para la fauna, para todas. Si miramos el mapa, estos son los puntos de calor principales. ¿Dónde están las áreas protegidas más grandes? Bozaguá, Indio Maíz, Guaguachal. O sea, la quema va sobre las áreas protegidas. Las últimas áreas de bosque que quedan aquí, si se fijan los puntos de calor, van sobre los últimos parches de bosque que tenemos. Esto es 1996-2003. Este es el promedio de quemas entre esos 5 años. La frontera agrícola va sobre las últimas reservas que nos quedan. Y como ven, estas son las últimas reservas. Río San Juan, Bozaguá, Guaguachán. Y vieron los puntos de calor cómo van. Entonces, lo que están pasando es esto, estamos perdiendo hábitat. Antes teníamos un bosque donde teníamos una diversidad de especies y comenzamos a perder hábitat y comienzan a entrar especies de hábitat abiertos. Al final tenemos una pérdida de hábitat y ya donde la presencia, han desaparecido especies del bosque y lo que tenemos son un montón de zanates. Antecedentes ya para entrar ya a la lista de mamíferos de las especies. Antes, como explicó Marvin, Nicaragua solo se valía de las listas de vedas y de las de CITES. CITES es solo para comercio. Sin embargo, era lo que Nicaragua utilizaba como especie en peligro. Y no era cierto. La lista de vedas, esto lo saca el Marena todos los años, pero no es más que un copy-paste del año anterior. UICN 2008 es la lista global para todo el mundo. Que como explicó Marvin, es para toda su área de distribución y no necesariamente para Nicaragua. El PCM, en el Programa de Conservación de Murciélagos de Nicaragua, en 2012, evaluamos toditos los murciélagos en un taller en Honduras. Van a ver más adelante.
Después el CICFA hizo la primera evaluación de la lista roja, que es esta, en 2013. Sin embargo, aquí no incluyeron grupos como roedores, murciélagos o mamíferos marinos. De hecho, más bien solo se basaron en especies carismáticas, como le explicó Martín. Al final, UICN pone a 7 especies de mamíferos en riesgo, ya sea en peligro de extinción o amenazadas. De las 231, según UICN, solo 7 están en riesgo. Cuando nosotros evaluamos en 2012 todas las especies de murciélagos, nos salieron 14 especies de murciélagos en riesgo. Después vino CICFA en 2013 y dice que son 9. Pero con la evaluación que hicimos ahorita, en 2007, son 37 especies de mamíferos. En realidad son los que tienen problemas, están en riesgo en Nicaragua. De las 231, 37 especies son las que están en riesgo. ¿Por qué esas diferencias de esas listas? ¿Por qué no coincidieron las de aquellos con las de nosotros y con la lista a nivel mundial, etcétera? Esta vez nosotros lo hicimos con datos de campo. Y los datos son muy importantes para esto. Los datos, por ejemplo, esta es la base de murciélagos que nosotros manejamos para Nicaragua. Mi base va por 16.050 murciélagos que he capturado en más de 750 lugares de Nicaragua. Pero con estos datos es que nosotros podemos decir cómo están las especies de murciélagos del país. Con datos de campo. Por eso la diferencia la hacen los datos. Los datos. Porque el jaguar nosotros lo estamos poniendo como en peligro de extinción y lo van a ver más adelante. Porque la gente de WCS tiene casi 15 años de estar recogiendo datos en Bozaguas y Indio Maíz. Y ya tienen datos poblacionales que ya están publicados en una revista, donde pasan un filtro, donde hay una gente revisando y les dice si es o no es así. Y al final, o sea, hay que creer esos datos porque son 15 años de trabajo. O sea, hay que tener cuidado cuando uno dice, esta especie está en peligro de extinción, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo lo hiciste para saber que esa está en extinción? Pues nosotros nos reunimos, aquí está la gente de WCS, la gente de Pantera, estaba el programa de conservación de murciélagos de Nicaragua, teníamos en línea a la doctora Fiona Reed de Canadá, teníamos al doctor Medellín de México también ahí, apoyándonos en todo esto. Entonces, fue la evaluación, yo creo que más a conciencia que hemos hecho de esta parte. Evaluamos el 100% de las especies, de las 231 especies. Utilizamos un método que se llama MER, que considera los datos de distribución, las características del hábitat, su biología y el impacto humano. ¿Cuáles son las categorías? Nos salieron extintas, en peligro de extinción, amenazadas, que es más o menos vulnerables, con datos insuficientes, baja preocupación, son todas las especies que no hay falla por el momento también, y no aplicables. Ahí les voy a explicar más adelante por qué dejamos no aplicables. Entonces, de las 37 especies de mamíferos que están en riesgo para Nicaragua, ya sea en peligro de extinción o amenazadas, esto representa el 16% del total. O sea, el 16% de los mamíferos tienen problemas. Una de cada 6 especies se encuentra en riesgo. Una de cada 6. Pero si a esto añadimos las especies extintas y las especies que tienen datos insuficientes, porque si hay datos insuficientes es porque es una especie que casi no la conocemos. Y si no la conocemos es porque es muy rara. Entonces, si a eso le aumentamos esto, una de cada 3 especies de mamíferos en Nicaragua enfrenta algún problema relacionado con su estado de conservación o conocimiento. Al final, una especie de cada 3 de los mamíferos en Nicaragua tiene algún problema de conservación. Hay 13 órdenes de mamíferos. ¿Vieron la lista que les presenté ahí? Ahí están los 13 órdenes, los 13 grupos. Estos 13 grupos, 9 presentan especies en riesgo. Pero el 78.3% de esas especies en riesgo pertenecen a 3 órdenes: murciélagos, roedores y los carnívoros. Todos estos son los 3 grupos que más problemas tienen. Los carnívoros, donde están los felinos, los cánidos, etcétera, los roedores y los murciélagos. Los órdenes de especies grandes, como el tanto, los monos, los tigres, etcétera, representan el 31.5% del total de mamíferos amenazados. Pero también representan casi el 90% de las especies con datos insuficientes. ¿Qué significa esto? Que casi no tenemos datos, no los conocemos. Falta investigación para que en realidad conozcamos cómo están esas especies. El 82.7% de las especies con datos insuficientes pertenecen al orden cetácea. ¿Cuáles son los cetáceos? Las ballenas y los delfines.
Entonces, indica lo poco que sabemos de este grupo. Hasta este año nosotros conocimos un estudio de una tesis de alguien que trabajó con mamíferos marinos en el Pacífico. Pero mamíferos marinos, aquí nadie ha estudiado mamíferos marinos. Uno que otro investigador extranjero generalmente. Y con los órdenes de micromamíferos es diferente. Los roedores, los murciélagos, los conejos, los zarigüeyas, estos agrupan el 64.9 de las especies en riesgo y el 10.3 de las especies con datos insuficientes. Esto quiere decir que estos grupos de mamíferos pequeños son los que más conocemos. Casi todos tenemos datos para ellos. Y de hecho los murciélagos es el grupo de mamíferos mejor estudiado en lo que va del siglo. Hay órdenes que no incluyen especies amenazadas. Por ejemplo, el grupo de las zarigüeyas, no tiene ningún problema las zarigüeyas en Nicaragua. Tenemos como 10 especies, ninguna de ellas tiene problema. Los armadillos, hay 2 especies, los 2 están bastante bien. Las musarañas y los conejos son únicos grupos de mamíferos que no tienen problemas de conservación. Este es el resumen de toda la evaluación que se hizo. Aquí están las 231 especies. Como ven, la mayoría son murciélagos, después siguen los roedores. Salieron en riesgo, en peligro de extinción 17 y amenazadas 20. Al final son 37 las especies que están en riesgo. A esto le sumamos las especies con datos insuficientes, como ven, la mayoría son cetáceos o mamíferos marinos. Entonces, al final nos salen 66 especies que necesitan prioridad de conservación para los mamíferos. Especies extintas, solo hay una especie, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El total de especies en peligro de extinción o amenazadas, un poco más de un tercio, son propias del Caribe lluvioso. Casi un tercio de las especies que están en peligro de extinción son propias del Caribe lluvioso. El 16% son típicas del Pacífico o del bosque seco. Solo 6 especies de las que están en riesgo son propias del bosque seco del Pacífico. Y el 8.1, 3 especies son representativas de las montañas altas del norte. Entonces, la mayoría de las especies que están en riesgo son del Caribe lluvioso. Hay 8 especies que pueden encontrarse en más de una región, pero la mayoría de las que tienen problemas son las del Caribe, después las del Pacífico y por último las de las 7 taxas o 7 especies históricamente se encontraban en todo el país, todita Nicaragua. Y el caso típico es el del jaguar, que ha disminuido casi más del 70% de su distribución en Nicaragua. Pero esto solo era para mencionar un poco. Aquí comenzamos ya las especies. Esta es la única especie de mamífero para Nicaragua que está extinta, oficialmente extinta en todo el mundo. Es la foca monje del Caribe. Esta foca se encontraba en el Caribe de Nicaragua, generalmente todavía se dan algunos relatos de este animal que todavía lo cazaban en el siglo pasado, especialmente en los cayos, misquitos, pero oficialmente ya está extinta. Este animal se informó por primera vez, lo informó Colón, la cazaron para alimentar a la gente que andaba en el barco en el viaje que hicieron en 1492. Todavía a comienzos del siglo XIX, 1800 y piquito ahí, se encontraban grupos de hasta 500 individuos en Centroamérica y las costas del norte. Sin embargo, el último avistamiento de esa foca fue en 1952 y desapareció debido a la presión cinegética tras la llegada de los europeos, porque lo utilizaban no solo para su carne, sino para la grasa, para las lumbreras, etcétera, etcétera. Esto nos deja una gran lección acerca de la primera extinción de un mamífero nicaragüense en tiempos modernos, causada directamente por nosotros. Aquí entramos a las especies en peligro de extinción. La que pasamos anterior es la extinta, es la única especie extinta. Aquí comienzan las especies en peligro de extinción. El primero es los hormigueros gigantes o Myrmecofaga. Para nosotros está en peligro de extinción. Estaba en peligro en 2013 con la evaluación de CIGFA. Globalmente está vulnerable en todo el mundo. CITES lo ponen apéndice 2, o sea que hay mucha restricción para que este animal se pueda comerciar. De hecho, no se puede. Y está en veda. Se supone que está en veda nacional indefinida. Nadie lo puede matar. Sin embargo, sí lo matan. Entonces, su distribución histórica era todo esto. Hasta las estribaciones antes de llegar a las alturas del norcentro y un poco aquí al sureste. Sin embargo, miren, ya perdió más de la mitad de su área de distribución. Prácticamente solo se encuentra en la zona de Río San Juan, Huahuachán y Bozaguá. Aquí vienen los murciélagos. Este es el primer murciélago que nos sale en peligro de extinción. Se llama Lampronicter y es un murciélago básicamente de bosque seco. Como ven, básicamente está desde Chinandega hasta arriba. Solo bosque seco.
Pero ya bosque seco no hay. Recordemos que queda menos del 1% de todo el bosque seco que había en Nicaragua. Entonces este animalito ya lo tenemos en peligro de extinción. Este es otro murciélago, solo lo hemos encontrado en la zona de Río San Juan y un poco de arriba. Otro murciélago, Esturnira luis, lo conocemos para el sureste de Nicaragua. Ativejo inopinato, un murciélago endémico de Centroamérica que solo está en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Nosotros solo lo conocemos como de 3 localidades. Y este bosque seco, y como el bosque seco está prácticamente extinto, este animal está también casi extinto. Otro murciélago, Urobama magnirosa, también propio del bosque seco, y por lo mismo, como el bosque seco está desapareciendo, este animalito está también en peligro. Puripterus, un animalito muy raro, lo hemos encontrado en la zona de Río San Juan, y este bosque es muy maduro, y los huracanes lo afectaron bastante seguramente a este muchacho. Otro murciélago, Tirotera decífera, solo lo hemos encontrado en la zona del sureste, por aquí. De hecho, solo hay un individuo de 1971, y no lo hemos vuelto a ver jamás. Es un murciélago que tiene ventosa y se pega en la hoja. El monoaraña ya desapareció, era un animal que estaba en todo el país, ya desapareció de todo el Pacífico, solo está aquí en Cosiguina y aquí en la zona de arriba, en San Juan del Sur. Pero ya desapareció de todo el Pacífico y ya casi va desapareciendo de toda la zona central. Y como es arborícola, está bastante jodido. La ardilla endémica nicaragüense, Cirrus richmondi, tenemos unos datos por aquí, ya le hemos ampliado un poco la zona de distribución. Ya sabemos que está en Bozaguas, entonces sabemos que por ahí puede estar un poco más protegida. Pero igual, es una ardilla que solo está en Nicaragua. La ardilla voladora, esta ardilla viene de Norteamérica y viene siguiendo la distribución del pino. El pino, su distribución sur es Nicaragua, el norte de Nicaragua. Entonces, esta llega hasta ahí. Donde termina el pino, ahí termina ella. Entonces, le hemos encontrado un par de veces aquí en los pinares del norte del país. Y los pinares, ahorita el gorgojo, acuérdense que casi todo se lo voló el gorgojo de cortezador. Entonces, perdió mucho de la mitad de su hábitat natural este animal. Este es el otro ratón endémico, este es el ratón endémico de Nicaragua. Se conocen como 3 individuos en la zona del Rama. Este otro ratón que se encontró en la zona de los cafetales de Carazo, pero también lo tienen los ticos por aquí, entonces es mismo binacional, pero es muy raro porque solo lo conocemos de 2 individuos. Este animal también ya está en peligro de extinción. El jaguar estaba en todito Nicaragua, ya perdió, ya no está en el Pacífico, ya no está en la zona central, prácticamente ha quedado solo en 2 o 3 reservas del Caribe. WCS dice que solo quedan entre 300 y 500 animales de jaguares en el país, con datos de más de 15 años. Entonces por ahí anda la jugada. No hay más de 500, están por ahí. Entonces si no se hace nada, este animal ya está casi en el umbral de la extinción. El manatí, este otro animal está bastante en peligro de extinción, principalmente porque lo ocupan como alimento. Pero todavía quedan algunas lagunas y algunos ríos del Caribe. Esto lo hemos visto en Río San Juan, yo los miré en Caratá, los miré aquí en Bonta y otras lagunas. El tanto otro animal que requiere mucho bosque, como ya casi no hay bosque, también está en peligro de extinción. Prácticamente está en peligro también a nivel global, si uno está en vez de indefinido, o sea, este animal por donde lo busquemos, está mal. Chancho de monte igual, es la misma historia del animal que pasó, el jaguar, solo ha quedado en algunas reservas del Caribe del país. Solo para que nos demos una idea de cómo están las listas rojas de mamíferos en algunos países de Latinoamérica. Nosotros tenemos el 16%, México tiene el 19%, Guatemala, si está jodido, tiene el 44% de los mamíferos en riesgo. Estados Unidos no está tan mal, los ticos no andan tan mal, tienen un 11%, pero nosotros en Centroamérica estamos un poquito bastante arriba, y es principalmente por la destrucción de hábitat. Ya por último, ¿qué nos enseñan estas listas rojas? ¿Es un indicador en realidad las listas rojas? Yo creo que sí. Esto nos está indicando que la biodiversidad ha bajado bastante. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos muchas opciones que hacer, políticas y sociales. Si seguimos como estamos, vamos a llegar hasta aquí. Si tomamos medidas correspondientes de acuerdo a la problemática, podemos comenzar a subir un poco. Si no, yo creo que las listas rojas sí nos pueden enseñar algo.